Buenas noches a todas las personas que ya están conectadas y a las que se irán conectando a este coloquio del Centro PEN de República Dominicana que hacemos todos los jueves. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a un narrador, a un escritor, novelista, cuentista, que tiene varias características. Lo primero es mucho tiempo trabajando la literatura. Lo segundo es una producción, es decir, libros de relatos, novelas. Lo tercero es rigor y calidad. Todas esas cosas son tremendas. Hay un cuarto elemento importante. Es de Santiago y vive en Santiago y ha hecho toda su obra en Santiago. Eso es importante porque a veces, aunque yo, por ejemplo, no soy nacido aquí en la capital, pero aquí es que he hecho mi vida y a veces se siente la impresión como que eh, aquí es todo es capitaleño. Pero no, hay una producción literaria y gente muy respetable, muy seria, muy talentosa en prácticamente casi todas las provincias. Y es simplemente que hay que abrirse, conocer, relacionarse. Y yo creo que la cosa más importante para eso es precisamente la Internet y el Zoom. Es decir, esto nos acerca. No tenemos que desplazarnos físicamente para podernos encontrar. Y hoy vamos a tener aquí a un escritor que queremos, apreciamos, respetamos y admiramos. A Máximo Vega, desde Santiago. Bienvenido, Máximo. Muchas gracias por la invitación, Aquiles, y muchas gracias a las personas que están ahí escuchando, y muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, espero que sea interesante la pregunta que ustedes me harán y lo que yo a través de esta comunidad. Empieza a hablarnos un poco de tu experiencia. ¿Cómo tú comenzaste a escribir? Háblanos un poco de tu background. Bueno, mira, yo creo que como la mayoría de los escritores dominicanos, yo llegué a la literatura un poco tarde. Eh, en mi casa, mi madre era madre soltera. Yo lo he contado varias veces en algunas entrevistas que me han hecho, en algunas preguntas que me han hecho. Mi madre era madre soltera, pero a ella le gustaba leer. Entonces, pero ella, lo que ella leía, por supuesto, ella no leía a Borges, ni a García Márquez, ni a Vargas Llosa, no, no. Lo que a ella le gustaba leer eran las novelitas de detectives, las novelas policíacas, por ejemplo, las novelas de Agatha Christie, que ella las compraba, las leía, y entonces las abandonaba en la casa, y entonces luego de ellas las leía yo cuando yo estaba muy jovencito. Leíamos también lo que ustedes le dicen paquitos, los cómics, lo que nosotros aquí en Santiago le decimos los muñequitos, y esas fueron, por supuesto, mis primeras lecturas. Ahora bien, cuando yo estuve en la escuela, en un colegio, donde yo estudié, eh, en sexto curso a nosotros nos dieron una clase de español. Y el libro de texto de esa clase de español, que todavía yo lo recuerdo, incluso yo lo tengo todavía, ese libro que se llama Nombre, que era un libro de España, o sea, era un libro de lenguaje, pero era un libro español, de español de España, en el cual ese libro lo que hacía era que colocaba una serie de textos de grandes escritores, algunos incluso textos clásicos, pero otros también textos contemporáneos. Entonces, a través de esos textos, uno aprendía sobre el idioma. Por ejemplo, había un texto para el verbo, había un texto para el sustantivo, había un texto para el adjetivo, etcétera, etcétera. Había poemas, había cuentos, había trozos de novela. Y ese libro tuvo un impacto tan importante en mí que yo todavía lo tengo, ese libro, el mismo ejemplar que yo utilicé en la escuela.
Y a mí me pidieron una vez que escribiera un texto para un libro de Carlos Ardavín que se llamaba Los libros de la isla desierta. Y me pidieron, a cada uno de los que participamos, nos pidieron que escribiéramos un texto sobre un libro que nosotros consideráramos importantes en nuestra vida y que lleváramos a una isla desierta. Y yo, sobre todo por agradecimiento a ese libro, yo escogí ese libro que se llama Nombre, que es un libro de texto y que tiene poemas de Rafael Alberti, tiene cuentos de Camilo José Cela, de Rudyard Kipling, de Ana María Matute, de un escritor argentino que ya no se habla mucho de él, pero que en ese tiempo era muy conocido, que se llama Eduardo Mallea, o sea, de Nicolás Guillén, de una serie de escritores que yo los descubrí a través de ese libro. Y luego, ya yo estando grandecito, eh, mi madre, que era madre soltera, se casó por segunda vez y se casó con un periodista. Entonces ese periodista llevó a mi casa una pequeña biblioteca y esos fueron los primeros libros ya formales, los primeros libros de literatura de verdad que yo leí. Y yo incluso recuerdo ya a los 13 o a los 14 años, la primera novela que yo leí, la primera novela que yo leí completa, que fue Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. O sea que todavía ese libro, eso que sucedió me impactó tanto que todavía yo recuerdo incluso el título de la primera novela que yo leí completa, que fue La Doña Bárbara de Rómulo Gallego. Después vinieron los libros que él tenía, los libros que él llevó, por ejemplo, los clásicos rusos, del Dostoyevsky, Chekhov, los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, etcétera, etcétera. Y el boom latinoamericano, los cuentos de Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, eh, Cien años de soledad, fue una novela también que yo leía y releía y releía y releía, yo estando un muchachón muy jovencito. Y esos fueron los primeros libros que yo leí. Incluso el libro de cuentos de García Márquez, Ojo de Perro Azul, pero que era una edición pirata de la editora Talleres y que tenía incluso otro nombre, que no se llamaba Ojo de Perro Azul, sino que tenía otro nombre. En ese tiempo la editora Taller, cuando lo publicó, era la editorial del Partido Comunista Dominicano. Y ellos hicieron esa edición y esa fue la primera edición que yo leí de Ojos de Perro Azul. Fue esa edición con otro nombre, incluso un libro blanco y negro, con el papel periódico, un libro muy económico. E incluso yo, cuando yo leí Ojos de Perro Azul, ese libro de cuentos, yo pensaba que yo no sabía que ese era Ojos de Perro Azul. Yo pensaba que ese era un libro de cuentos desconocido de Gabriel García Márquez, del que nadie hablaba, porque yo no sabía que ese realmente era Ojos de Perro Azul. Después, cuando yo me fui involucrando más en la literatura, entonces yo averigüé que ese libro era el mismo Ojos de Perro Azul con otro nombre. Incluso el orden de los cuentos no es el mismo del libro original. Y luego, entonces, cuando yo entré a la universidad, ya cuando salí del bachillerato, cuando la lectura ya me había apasionado, cuando la literatura era ya algo muy importante para mí, aunque yo ni siquiera escribía y no pensaba en dedicarme a escribir o en ser un escritor. En la universidad, recuerdo yo, en el economato de la Pucamaima, que fue donde yo estudié, y en el economato del CURSA, de la UAS, o de la extensión de Santiago de la UAS, vendían unos libros muy económicos, muy baratos. Y eso es una cosa que también yo les he repetido, que hay jóvenes, ya con la edad que uno tiene, hay jóvenes que no entienden que, por ejemplo, uno pudiese comprar un libro por 5 pesos o por 10 pesos. Yo tengo prácticamente la colección completa de Alejo Carpentier, que la vendían, como eran libros cubanos, y en ese tiempo había un ímpetu revolucionario. En el economato de la UAS vendían la colección completa de los libros de Alejo Carpentier. Y esos libros costaban 5 pesos, 10 pesos. Y tú lo que hacías era, por ejemplo, un pasaje de un concho en esa época costaba 10 pesos. Entonces tú lo que hacías era que te ibas a pie donde fuera y ibas y comprabas tu libro. Yo adquirí, por ejemplo, la colección completa de clásicos del siglo XX, una colección muy famosa, que es una colección marrón,
de tapa dura. Y ese libro, esos libros, costaban 15 pesos, 10 pesos. O sea que era muy fácil uno dedicarse a leer. Hoy día los libros, por supuesto, están carísimos. A veces a uno mismo, ya que uno que trabaja y es un profesional, se le hace difícil comprar libros regularmente. Pero antes un libro, tú lo conseguías, tú lo que hacías era, incluso yo lo escribí en uno de mis textos, lo que uno hacía era que en el recreo, por ejemplo, la madre de uno le daba dinero para el recreo y uno dejaba de comprar cosas en el recreo, dejaba de comer en el recreo, guardaba ese dinero y en el caso específico mío, yo lo que hacía era que me compraba un libro o me iba al cine el fin de semana. Yo ahorraba todo lo que yo, todos los recreos o una parte cuando no me daba hambre, una parte del recreo y me iba al cine, veía una película o me compraba un libro. Y así uno podía adquirir, uno tenía la facilidad de leer y de adquirir una cantidad de libros, una cosa que hoy día ya es imposible, eso no es posible. Pero en ese tiempo los libros eran sumamente baratos. Bueno, esas dos casualidades que yo creo que marcaron mi vida, el hecho de que a mi madre le gustara la lectura, independientemente de los libros que leyera, o de los cómics, o de los muñequitos que leyera, ya incluso los cómics son considerados una forma de arte. Y eso era lo que yo leía cuando estaba chiquito, los libros de Agatha Christie, otras novelas de otros autores, novelas policíacas. Y luego cuando llegó a esa biblioteca, eso me abrió los ojos y me o sea, eso me ayudó a ser escritor, me convenció de esa pasión que yo tenía y que empezó con el libro Nombre cuando yo estaba en la escuela y que continuó con esa biblioteca que llegó. Si nada de eso hubiese pasado, yo hoy día no hubiese escrito los libros que he escrito. Tal vez hubiese sido un lector, porque a mí me gusta mucho leer, o sea, leer es una pasión, a mí me apasiona leer, pero tal vez no hubiese sido escritor, hubiera llegado demasiado tarde a la literatura y no hubiese sido el escritor que soy hoy día, el pequeño escritor que hoy día yo soy. ¿Y cuándo tú empiezas a escribir? No, yo empiezo ya mayor, después de los 20 años. Yo sí, yo sí era un gran lector. Yo siempre he sido una persona un poco solitaria, como son todos los escritores. Yo tengo muchas hermanas, yo soy el único varón. eh, y, eh, y yo me alejaba de mis hermanas y me alejaba de mi familia, tomaba un libro, escuchaba música y me ponía a leer. Pero yo empecé a escribir ya después de los 20 años, yo empecé a escribir ya un poco adulto. Yo nunca participé, a no ser ya también a una edad, a una mayor edad, qué sé yo, después de los 25, de los 27, 30 años, yo no participaba del ambiente literario ni del ambiente cultural. Luego lo descubrí y soy incluso un gestor cultural, pero todo fue lentamente. O sea, ya yo estaba grande, yo estudié en la universidad, yo leía mucho. Por ejemplo, estudiar en la universidad para mí en la Pucamaima fue una gran experiencia, no solamente por lo profesional, sino porque la Pucamaima tiene la biblioteca más importante del país, de la República Dominicana, aquí en Santiago. El problema es que solamente lo pueden utilizar esa biblioteca los estudiantes, pero la cantidad de libros y de revistas, la Pucamaima tiene también la hemeroteca más importante del país. Y a mí me parece incluso que es un poco injusto que solamente puedan utilizar eso y puedan acceder a esa biblioteca los estudiantes. Eh, y ahí yo encontré una cantidad de libros. Entre clase y clase, yo me metía en la biblioteca y leía. Por ejemplo, a Sartre, por ejemplo, a Camus, yo lo leí por primera vez en esa biblioteca. A Thomas Mann, por ejemplo, libros desconocidos de Thomas Mann, no sus novelas importantes y sus grandes novelas, sino libros desconocidos, libros pequeños de Thomas Mann, libros de cuentos de Thomas Mann. Y así una cantidad de escritores dominicanos.
Yo descubrí, por ejemplo, a Pedro Peix, que es un escritor que a mí me gusta mucho y que es un gran escritor, un gran cuentista, latinoamericano, no solamente dominicano, porque uno siempre hace equivocadamente la separación entre un escritor dominicano, un escritor latinoamericano y un escritor hispanoamericano. No, 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 Pedro Peix es un gran escritor. Y yo lo descubrí ya en esa biblioteca estando ya un poco grandecito. Y así, grandes escritores, Rudyard Kipling, por ejemplo, escritores que me impactaron muchísimo en mi juventud, lo descubrí en esa biblioteca. Pero yo llegué tarde, pero yo creo que incluso fue mejor así. Fue mejor así porque cuando yo llegué ya yo sabía lo que yo quería, yo sabía incluso lo que a mí me interesaba escribir y la forma en que a mí me interesaba escribir, o sea que yo creo que fue mejor así, que yo llegara un poco tarde, pero eso es una cosa común entre los escritores dominicanos, llegar un poco tarde a la cultura y a la literatura. Bueno, oye bien, Andrea Camilleri, que es prácticamente la mayor figura de la novela policíaca italiana, empezó a escribir fue en 1900, a los 60 años. O sea, que, eso no importa, que todo el Sí, pero mundo, ella dice que ella empezó a los 60 años, pero yo creo que ella empezó a publicar a los 60 años. Yo creo que ella tenía su cosa guardada, que escribía a veces, se le ocurrían historias, tal vez no las escribía, pero se dice, yo empecé a los 60 años, pero yo creo que ella tenía su cosa guardada ahí, lo que hacía era que publicaba ya, publicaba todo eso que tenía ya a esa edad. eh, háblame de lo que tú dirías que son tus principales modelos, los escritores, las obras que para ti han sido fuentes de inspiración, modelos a seguir, y que tú sientes que te han alimentado, no obligatoriamente reflejándose en tu obra, sí, pero sí han sido tus guías y tus referentes. Bueno, por mi edad, mis influencias principales, y fueron lo que yo descubrí cuando yo era joven, es el boom latinoamericano. Fueron mis principales influencias, los escritores que yo empecé a leer, además de los clásicos rusos, de Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, etcétera, etcétera. O sea, por la edad, lo que estaba de moda en esa época era el boom. Y esos fueron mis primeras lecturas y mis principales influencias cuando yo empecé. Eh, Cien años de soledad, por ejemplo, que es una novela que yo he leído más de 20 veces. Incluso yo a veces, aunque yo no escriba, que eso es una cosa importante, o sea, es una influencia, podríamos decir, literaria en el sentido de la imaginación. O sea, pero yo no escribo como Gabriel García Márquez. Yo no, a mí, o sea, lo que yo escribo no tiene que ver con el mundo de Cien años de soledad. Sin embargo, es una novela que me impactó muchísimo. Y esos fueron mis principales influencias al principio. Luego, entonces, llegaron las influencias verdaderas, las influencias formales. O sea, los escritores que yo leía, yo decía, yo quiero escribir así, como escribe ese escritor. Por ejemplo, escritores tal vez no tan conocidos. Bueno, por ejemplo, uno de los escritores fue Juan Carlos Onetti, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo. Yo leí también estando muy jovencito en los clásicos del siglo XX, la novelita que él tiene, la primera que le escribió El Pozo, y para mí eso es una obra maestra, o sea, esa novela me impactó mucho, así como sus cuentos. Por ejemplo, hay un cuento que él tiene que se llama Un sueño realizado, que ese cuento ese cuento es extraordinario, o sea, es uno de los mejores cuentos latinoamericanos. Eh, Hispanoamericanos en sentido general, que tiene Onetti, aunque claro, no es un escritor muy popular Onetti, porque su literatura es muy depresiva y es una literatura muy oscura, porque él era así en la vida, en su vida, en la vida real, pero es una gran literatura. Sin embargo, las novelas largas de Onetti a mí no me gustan, son novelas que, a mí me gustan las novelas cortas de él. Las novelas largas de él no me gustan tanto, por ejemplo, La vida breve o algo así, a mí
no es que me atraiga tanto como El Pozo, por ejemplo, o El Astillero, una novela como que él tiene, etcétera, etcétera. Y también otros escritores, por ejemplo, J.M. Coetzee, que es un escritor sudafricano que yo descubrí por el Nobel. Yo no lo conocía y yo lo descubrí cuando él ganó el Nobel. Y empecé a leerlo y es un escritor que se parece mucho a las cosas que yo quiero decir, solo claro que él habla sobre Sudáfrica y yo trato de hablar sobre la República Dominicana. O Saramago, por ejemplo, que es un escritor también que yo descubrí por el Nobel y que es un escritor que me gusta mucho, aunque como yo digo, o sea, yo no escribo formalmente como escribe Saramago. Escritores dominicanos como Juan Bosch, por ejemplo, es un escritor que a mí me gusta mucho. Pedro Payne, que es un escritor que a mí me gusta. eh, y otros escritores, por ejemplo, Clarice Lispector, que es una escritora brasileña que escribe en portugués. Claro, uno la lee en español, pero es una escritora que a mí me gusta mucho. Esos cuentos que ella tiene, que son cuentos extraños, o sea, que tienen, ella cuenta una historia, ella cuenta historias que son raras, o sea, que no son historias comunes y corrientes, y la forma que ella tiene también de escribir es también una forma extraña. Ella tiene una novela que se llama La vida de la vida, La hora de la estrella, que es una genialidad esa novela corta. Y es una novela sobre cosas cotidianas, sobre cosas comunes, sobre una mujer que no es muy inteligente, que es una mujer común y corriente, y la genialidad está en la forma en que ella cuenta la historia de esa señora, que contada de otra manera hubiera sido una historia mediocre, porque realmente lo que ella hace es, pues, esa vida que ella cuenta es una vida mediocre, no es una vida importante, no tiene ninguna importancia. Tal vez incluso lo atractivo de la novela es la mediocridad de esa vida que tiene esa mujer, y así los cuentos de Clarice Lispector, que a mí me gustan mucho. Joao Guimarães Rosa, otro brasileño que a mí me gusta mucho, él tiene un cuento, incluso yo he escrito sobre ese cuento. Yo escribí un cuento sobre ese cuento de Joao Guimarães Rosa, que se llama La tercera orilla del río. Ese cuento es una genialidad. Eso es un cuento genial. Eh, eh, yo les digo a los jóvenes y a los demás escritores que si quieren aprender a escribir, que lean ese cuento de Joao Guimarães Rosa, que lean La tercera orilla del río y otros cuentos que están en ese libro que se llama así también, para que vean lo que es un gran escritor y las novelas que él tiene, Gran Sertón Veredas, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, otros escritores latinoamericanos como Borges, como Cortázar. A mí me gusta mucho Borges. A mí me gusta la literatura, yo creo que yo escribo así, la literatura sobre de los escritores que tratan de contar una historia de manera diferente, o sea, viéndole el otro ángulo a la historia, el ángulo que nadie pensó que se podía ver y que se podía escribir sobre eso. Bueno, ese escritor escribió viendo ese ángulo. Entonces, esos son los escritores que a mí me atraen. Borges hace eso. eh, eh, Borges tiene cuentos también extraordinarios, no solamente los cuentos que conoce todo el mundo, por ejemplo, el Aleph, no, sino cuentos que pueden ser considerados también de realismo mágico dentro de los cuentos fantásticos que él escribía. Por ejemplo, El hombre de la esquina rosada, o un cuento que él tiene que se llama El muerto, que ese cuento, a mí me gusta más incluso ese cuento, aunque no es un cuento muy conocido de él. A mí me gusta más ese cuento que el Aleph, porque se parece más a la literatura que yo hago y a lo que a mí me interesa. Más o menos esos han sido los escritores que ya en mi juventud me influenciaron, a lo que yo he tratado de no traicionar y de tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que ya no es posible por la edad que ellos tienen, pero si alguna vez alguno de esos escritores lee algo mío, pueda decir, no, mira, ese es un buen escritor. Bien. Ahora, hablamos, un poco a la cocina del escritor. A la cocina del escritor. ¿Cómo
¿cómo tú haces, cómo se te ocurren las ideas? O sea, ¿cómo te llegan a ti las ideas y qué proceso tú sigues para ir desde una idea hasta un texto terminado? Bueno, eh, bueno, por supuesto, como todo narrador, yo primero pienso en la historia. No pienso en el lenguaje, no pienso en las palabras, sino en la historia que yo voy a contar. Yo la armo completa en mi cabeza, sobre todo si es un cuento. La novela no es tan así. En la novela a uno se le ocurre la historia y se sienta a escribir, pero un cuento, yo armo el cuento completo en mi cabeza. El principio y el final, o sea, yo empiezo y yo sé para dónde yo voy. Entonces yo me siento a escribir y escribo, y hay una cosa que yo hago, sí, que es que yo corrijo mucho. O sea, yo no entiendo eso de, por ejemplo, de escribir o de hacer una obra, no tiene que ser literaria, por ejemplo, una obra musical o una obra de artes plásticas de un tirón. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo escribo, corrijo. Yo tengo cosas, incluso yo he durado años corrigiéndolas, porque hay cosas que no me gustan, o yo escucho una palabra o leo una palabra que me gusta y yo se la agrego, o yo soy un cazador de palabras, yo pienso en algunas palabras que puedan, o escucho algunas palabras que, o leo en algún libro, una palabra que yo creo que puede ir bien en un cuento, en una novela o en lo que sea, entonces yo se la agrego. Y antes yo escribía a mano, cuando yo estaba más jovencito, ya yo no hago eso, ¿no? Yo escribo directamente en la computadora, en mi computadora. Yo tengo una computadora solamente para eso, y yo escribo en una PC, en una computadora. Yo trabajo también en computadoras, o sea que estoy rodeado de ese tipo de tecnología, pero antes yo escribía a mano. Yo lo que hacía era que lo escribía, y cuando yo lo pasaba a máquina o lo pasaba a la PC, entonces, yo aprovechaba para corregir, pero ahora no. O sea, ya se me hace muy difícil. Una novela, por ejemplo, de 300 páginas, escribirla a mano ya se me hace muy difícil. Yo lo que hago es que lo escribo directamente en la computadora. Primero, yo lo tengo en la cabeza. Las cosas que yo voy a contar, yo siempre las tengo en la cabeza. A mí no me gusta improvisar mucho. O sea, yo pienso la historia bien antes de sentarme a escribir. Yo la pienso y la repienso, y pienso bien en ella, y luego entonces incluso en los personajes, quién va a ser el personaje principal, sobre qué yo voy a contar. Las novelas que yo escribo, por ejemplo, son novelas de personajes. A mí me gustan los personajes, contar la vida de las personas. Y yo pienso mucho en el personaje principal. ¿Cómo será? ¿Quién será? No, por ejemplo, a mí los nombres y eso para mí no tiene mucha importancia, sino su personalidad, lo que él va a hacer, por qué lo hace, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo eso bien amarrado entonces en la cabeza, yo me siento y yo escribo. Yo no tomo notas, yo todo lo tengo en la cabeza, yo no tomo notas, no escribo, por ejemplo, un nombre o una frase y después no. Yo le escribo en la cabeza y yo trato, qué sé yo, como debería hacerlo, por ejemplo, un artista o un poeta, yo trato de que todo salga de manera espontánea, o por lo menos la mayor parte posible, que salga espontáneamente, y que lo que yo escribo, lo que yo estoy escribiendo, surja, las palabras, por supuesto, surjan en la medida en que yo lo estoy escribiendo, aunque después tenga que corregirlo mucho y corregirlo y corregirlo. Pero yo trato de no seguir un patrón. O sea, yo trato de no ser un arquitecto de la, de lo que yo escribo. Yo sé que hay mucha gente que escribe así, y yo no critico eso. O sea, cada quien escribe como escribe. Yo hablo en el aspecto mío, en mi aspecto personal. O sea, yo no escribo así, pero yo sé que hay gente, por ejemplo, Vargas se escribe así. Alejo Carpentier decía que él hacía un croquis y que después se sentaba a escribir. Bueno, ellos escriben así. Yo no puedo escribir así. Yo trato de que todo surja espontáneamente, y escribo en una PC y corrijo y todo lo hago en mi computador. En Estados Unidos se habla siempre de plotters and pantsers.
O sea, esa es una división norteamericana que se ha latinizado como escritores de brújula y escritores de mapa. También en español le dicen así. O sea, escritores que hacen un croquis, que hacen un trabajo de lo que se llama un outline, un delineamiento, a veces muy minucioso. Y solo después de haber tenido ese esqueleto bien armado, se lanzan a escribir. Y hay otros que son los escritores panzer o de brújula, o que sudan los pantalones. Porque son escritores que sin un plan se sientan a escribir y bueno, a lo que salga mi bon. Entonces, pues lógicamente en Estados Unidos se toma eso en cuenta porque a diferencia de República Dominicana, la literatura que se hace aquí tiene su parte buena y su parte mala. ¿Ok? Pero yo hasta cierto punto veo hasta bueno la parte mala. Eh, que al principio como que me preocupaba. Y es el siguiente, en Estados Unidos la mayor parte de la literatura, casi el 100% de la literatura norteamericana es una literatura orientada hacia las editoriales. Es decir, allá hay toda una industria editorial, entonces hay agentes que son personas que venden a los Sí, escritores, o sea, como los representantes de los escritores, igual que hay agentes eh, a nivel de los actores, etcétera. O sea, hay personas que se dedican a representar, es como los agentes de los peloteros. Eso sí, es lo sí. más cerca que hay aquí de un agente, me explico. Los peloteros nuestros tienen agentes. Pero aquí el resto o sea, en el área artística, ni agente ni No, nada. ni nada, nada. Entonces, la industria editorial, por ejemplo, en Estados Unidos también está muy como segmentada. Eh, por ejemplo, allá hay géneros que son los que más se mueven. El género romántico es el que más se vende de todo. ¿Me explico? Ahí hay una escritora, Danielle Steele, que, óyeme, que esa escritora, cuando tú ves la cifra de ella, a ti te entran tiriquitos, porque una mujer que ella en su novela ha vendido 1.000 millones de ejemplares. Oye, en Latinoamérica juntamos todo lo que han publicado, todo el book y todo, y no llegamos, No, no llegamos ni no. a 500 millones. No, Ella, mira, no, no, sigue, sigue, continúa, no, y escúchame. ella ha vendido 1.000 millones. Entonces también luego estamos la segunda área que más se vende en Estados Unidos, que es el noir, la policíaca, la novela negra. Y después entonces está la novela de fantasía, que puede ser de ciencia ficción o puede ser del área de terror. Ambos géneros con mucha demanda en Estados Unidos. Entonces los escritores, sabiendo eso, pues ya hay editorial incluso especializada por cada género, y entonces escriben para el mercado, escriben y los mismos agentes le piden, escríbeme algo así. Y a veces, incluso los escritores, ya cuando entran en el roster profesional, se ven obligados a escribir, porque, por ejemplo, tú escribes porque te sale de los Sí, forros, exacto, sí. pero eh, normalmente la cosa es distinta cuando una editorial te mete un avance de 20.000 dólares, porque ya no es cuando tú te impides, porque ellos tienen un plazo que te dan, un Sí, tiempo en que ese libro hay que sacarlo porque ellos tienen que recuperar su inversión. Entonces, o sea, y eso lleva a un tipo de literatura como muy, o sea, donde tú ya eres casi
como si tú fueras un periodista, que tú tienes que llenar Exacto, sí, sí, sí. y llenar porque el Un periódico. artesano, un obrero de la Exactamente, literatura. exactamente. Y se le pierde el gustico a escribir lo que uno le da la gana y a que eso sea la expresión de ti. Tú te definirías un Panzer, un escritor que escribe así, eh, o sea, sin un plan, o un plotter, una persona que primero diseña todo y luego que se siente escribir. No, no, yo diseño todo en mi cabeza. Yo no hago planes. Ahora, yo sí sé en mi cabeza, yo sí pienso bien en la historia y Ah, pero pienso entonces, mucho en los personajes. O sea, pero yo lo tengo en mi cabeza. ok, Ahora pero bien, son iguales. yo no hago un croquis, ni tomo notas, ni nada de eso, pero yo más o menos la historia la tengo en la cabeza. Parte del placer de escribir está en esa espontaneidad y en escribir lo que tú quieras. Hay un escritor, y una entrevista bueno, una entrevista que le hizo Babel y El País a ese escritor que es el de los pilares de la tierra, yo no recuerdo cómo es que Ken se llama. Follett. Exacto. Y, y ese es un señor que de los pilares de la tierra ha vendido más de 20 millones de ejemplares de ese libro. Y a él le preguntaron precisamente eso que tú me preguntaste a mí, ¿cuál es tu sistema para escribir? Entonces, esa gente no tienen el sistema que tiene uno, no tienen esa libertad que tiene uno, sino que a él lo que hacen es, en la editorial, y sus agentes, como tú dices, que ellos hacen un sondeo con los lectores para ver qué es lo que la gente quiere leer en ese momento. Y a él le dicen, por ejemplo, mira, la gente quiere leer una historia de detectives en el Caribe. Incluso esa pregunta se le hicieron. Eso que yo estoy diciendo, a él se la hicieron, él habló de esto. A la gente quiere leer una novela policíaca que transcurre en el Caribe. Entonces él lo que hace es que alquila un yate, se va al Caribe, ve lo que hay en una de estas islas caribeñas y escribe una novela de detectives en el Caribe. ¿Entiendes? Porque eso es lo que le exige el mercado. Nosotros los escritores dominicanos no somos así. O sea, es difícil que haya un escritor dominicano que haga eso. Yo he escrito también sobre el hecho de que el escritor dominicano, como es un escritor desconocido internacionalmente, como es un escritor que no busca, no le interesa, por ejemplo, el beneplácito de la crítica internacional, no le interesa vender muchos libros, no le interesa el desprecio de la industria editorial. Entonces tiene una libertad creativa extraordinaria, excesiva. El escritor dominicano no se ha dado cuenta que puede escribir sobre lo que quiera, lo que el escritor dominicano quiera. Y a veces eso es una cosa buena, pero también es una cosa mala, porque no tiene ningún límite. O escribe sobre cosas que tal vez los lectores no quieren leer. Pero eso es algo que tienen todos, que han tenido y tienen hoy día todos los escritores dominicanos. Yo puedo escribir sobre lo que yo quiera, porque la mayoría de los escritores dominicanos, ya yo no hago eso, pero bueno, nunca lo he hecho, pero los escritores dominicanos lo que hacen es que van a un sitio y pagan para que le publiquen su novela, le publican 100 ejemplares, 200 ejemplares, lo vende y eso es el escritor dominicano. Si eso se leyó, si no se leyó, a él no le interesa mucho. Él lo que le interesa es tener su libro. Y así hay escritores dominicanos que hacen eso y han publicado 30, 40 libros, porque ganan un concurso como yo los he ganado y la institución que es del concurso le publica su libro, el libro ganador, etcétera, etcétera. Y eso se quedó ahí, o sea, eso no pasa de ahí. Yo creo que esa libertad eh, excesiva que tiene el escritor dominicano tiene que ver, por supuesto, con ese problema del mercado. O sea, aquí se lee muy poco, la gente no lee. La única salvación de un buen escritor dominicano es que su libro salga de la República Dominicana, que se lea en otros países, que hay una editorial española, una editorial argentina, una editorial colombiana, etcétera, etcétera, que publique las editoriales de los grandes mercados de la lectura en Latinoamérica o en Hispanoamérica y que tu libro se publique ahí. Porque lamentablemente un escritor dominicano
con ese sistema que nosotros tenemos, va a ser siempre un escritor poco leído, un escritor olvidado, a no ser los grandes nombres de la literatura dominicana. Ese es un problema que tiene, que no tiene que ver en sí con la literatura en sí misma o con los escritores, sino es con el mercado que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana. Yo te voy a dar un par de ideas que son soluciones posibles, ¿ok? Posible, pero lo muy importante para mí es que sea lograble. O sea, yo soy muy aterrizado en las cosas porque yo vengo del área de negocios. Cuando uno viene del área de negocios, uno no hace mucha fantasía. Entonces, o sea, con el PEN, pues hay una serie de cosas ahí interesantes. Pero quiero advertirle a los presentes que tienen la oportunidad también de intervenir para que nadie sienta que tiene que escucharnos a nosotros. También pueden meter la cuchara. De hecho, el objetivo es que esto sea un coloquio donde todo el mundo meta la cuchara y opine. Ok. Eh, este, esto es importante en ese sentido. Okay. Lo primero es, yo sé, no sé si tú has visto que yo he estado publicando en Acento una serie de artículos que tienen que ver sobre la lectura y sobre la educación. Ah, y de hecho yo esperaba como que más gente participara, pero como que me están dejando el asunto a mí solo. Y óyeme, no tiene sentido, o sea, aquí tú editas, tú publicas los libros y tú sigues siendo un autor inédito. Sí, Desde el punto de vista práctico, o sea, desde el punto de vista práctico es inédito, porque a veces ni siquiera los que compran los libros lo leen. exactamente, sí. ¿Y por qué? Porque hay un problema en el país, que es un problema de la educación dominicana. No es exclusivo de aquí, no es exclusivo de aquí, y es que la educación dominicana genera analfabetos funcionales. Sí, Tú hablas de que la Pucamaima, óyeme, yo voy a decir esto y me puedo meter en un lío. Yo espero que ningún santiaguero entienda que estoy hablando en contra de Santiago y que las autoridades de la Pucamaima tampoco entiendan que estoy hablando en contra de su universidad. ¿Ok? Porque lo mismo, lo que yo te voy a decir vale para la UNFU, vale para la UAS, vale para cualquier universidad. Tú, por ejemplo, me dices, la Pucamaima tiene una de las bibliotecas más grandes. Y yo te digo, y los estudiantes de la Pucamaima no van y leen, no van a la biblioteca. no van a la biblioteca y no Iba leen, yo y tal vez dos o tres, pero no dos van o a la tres. biblioteca. O sea, Sí, es una estructura y es una riqueza subutilizada. Hay librerías, hay bibliotecas públicas que se han cerrado por falta de lectores, de que la gente no va. Y tú dices, ¿y por qué? Porque los profesores, casi en más de un 90%, oye, los profesores, catedráticos universitarios, en más de un 60%. Oye, catedráticos universitarios y profesores son analfabetos funcionales y no leen. No leen ni siquiera los libros de su carrera. Aquí tú te gradúas en una universidad y te gradúas de una profesión y tú nunca te has leído un solo libro de esa profesión. Y si no te lo lees estudiando, imagínate si te lo va a leer después ejerciendo. O sea, no lee. La gente no lee. El resultado de eso, si nosotros no leemos, si los profesores no leen, si las universidades, los catedráticos no leen, si los profesionales no son empujados a la lectura, en la UAS, por ejemplo, lo que le ponen a leer es folletico. Entonces, tienen una biblioteca, pero los estudiantes no, tienen que ir a tal, porque eso es una picada que tienen los profesores, tú tienes que ir a tal centro y que te hagan tal folleto y cosas. Entonces no tenemos una cultura lectora. no. Y si no forjamos lectores, si no forjamos lectores, es una responsabilidad. Por eso, como presidente del PEN,
estado trabajando en eso y tenemos un plan de hacia un país que lee. Porque sin lectores, no solamente que no vamos a tener literatura, oye esto, sin lectores no hay país. La conciencia nacional se crea a través de la lectura, porque a través de la lectura es que tú te pones en contacto con ideas y valores. Y además hay razones incluso de carácter cerebral. Eso es, Sí, sí, sí. eso es importante porque la lectura cambia el cerebro y la lectura no es congénita. No es que tú y yo venimos preparados para ser lectores. ¿Me explico? Eso no es espontáneo. No, no. Eso es la Eso es un lectura aprendizaje, sí. cultural, algo cultural. Y a través de la adquisición de esa habilidad, el cerebro cambia. Ok. Milcía de Fría. Mira, antes de que llegue Milcíades, por favor, yo quiero decir algo con respecto a eso. Mira, cuando yo estaba en la Pucamaima, yo llegué a sacar libros que nunca se habían sacado, que yo fui el primero que los saqué. Por ejemplo, En busca del tiempo perdido, el primer tomo, Por el camino de Swan. Yo fui el primero que saqué ese libro. Uno se da cuenta porque los libros en la biblioteca tienen una especie de tarjeta que uno tiene que firmarla. Y ahí el bibliotecario pone la fecha, etcétera, etcétera. Y la tarjeta de ese libro estaba vacía. Nadie nunca había sacado ese libro. Así hay una cantidad de libros en esa biblioteca que nunca fueron sacados. Hay escritores, por ejemplo, los mismos escritores, entre nosotros no nos leemos. Yo leo mucha literatura dominicana, pues yo busco mucho para ser jurado de concursos, y yo leo mucha literatura dominicana. Hay una cantidad de escritores jóvenes sobre todo, que me envían sus libros para que yo lo lea o para que yo lo comente, etcétera, etcétera. Además de que yo soy corrector de libros, corrector de estilo de libros, y yo leo muchos libros. Y yo puedo decir, claro, con algunas excepciones, por supuesto, de la cantidad de deficiencias que tienen los escritores dominicanos. Que lo primero que tiene que hacer un escritor dominicano es leer. Y lo segundo que tiene que hacer un escritor dominicano es leer a los otros escritores dominicanos para ver, para saber sobre qué se está escribiendo en su propio país, para aprender tal vez de otros escritores dominicanos, de los temas de los escritores dominicanos. Pero aquí el propio escritor dominicano no, hay gente que ni sabe quién es Máximo Vega, que no sabe quién soy yo, que nunca ha leído un libro mío, a pesar de que hay libros míos que han tenido cierta clase de éxito editorial, por lo menos el éxito que puede tener un libro aquí en la República Dominicana, porque ni siquiera sabe quién soy yo. Escritores, o sea, en una comunidad tan pequeña como es la comunidad literaria en la República Dominicana. Así como yo puedo decir, tal vez con vergüenza, que hay escritores dominicanos que yo no lo conozco. Yo fui jurado hace un tiempo de un concurso de libros editados, o sea, de libros ya impresos. Y yo leí una cantidad de novelas de escritores dominicanos que yo no, en mi vida, primero, yo nunca había oído hablar de ese escritor. Y segundo, yo no sabía que esa novela en el año pasado se había publicado. Y así yo te puedo decir que hay alrededor de 20 o 30 novelas que yo no sabía que existían. Una persona que está ligada al ambiente literario, además de una serie de escritores que yo en mi vida los había escuchado, y algunos de ellos sí tenían buenas novelas, algunas incluso primeras novelas. Y eso es un problema que tiene aquí la República Dominicana. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuántas, cuántos simposios se hacen aquí en la República Dominicana con escritores? ¿Cuántos encuentros literarios nacionales se hacen aquí en la República Dominicana? ¿Cuántas ferias, cuántas conferencias se hacen aquí? Cuando todo eso se haga, nosotros nos vamos a encontrar todos, nos vamos a conocer, vamos a saber quién es el otro, pero nada de eso se hace. Entonces, es un problema incluso que no es un problema literario, no es un problema de los escritores, es un problema del sistema, del Estado, de la forma en que aquí se maneja lo cultural y lo literario. Y sobre eso que tú dijiste
incluso una científica colombiana con unos científicos europeos ha descubierto que el Alzheimer tiene que ver con la falta de educación y con la falta de lectura. Las personas que tienen poca educación, los analfabetos y la gente que leen poco, tienen más posibilidades. No quiere decir que le vaya a dar Alzheimer, sino que tienen más posibilidades de, de padecer de Alzheimer. O sea que eso es una cuestión incluso biológica. El ser humano tiene la necesidad de aprender y de leer. Y eso es una cosa obvia. O sea, todo lo que ha conseguido el ser humano lo ha conseguido a través de del aprendizaje. Si el ser humano no se educa, si no aprende, biológicamente es un ser inferior. Entonces, uno lo repite, yo lo he dicho muchísimas veces, cada vez que me entrevistan yo lo digo, uno lo repite y lo dice, pero es como si nadie lo escuchara a uno en este país. Y yo vuelvo y repito, o sea, la única salvación que tiene el escritor dominicano para ser leído es que su obra pueda salir de la República Dominicana, que sea leído en otros sitios donde tal vez la literatura sea un poco más importante o donde haya un mercado más grande, donde haya más gente que lea. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de sacar la literatura dominicana de aquí, sacarla al resto del mundo. Sí. No nos vamos a tener, no nos vamos a ir sin yo darte un par de ideas, ¿ok? Porque aquí, como dicen, tenemos que hacer como una conspiración entre todos, ¿ok? Así que vamos primero con Milciades y después con Brenda. Milciades. Sí, buenas noches. Estoy muy de acuerdo en muchos juicios expresados por Máximo Vega, que como él dice y acaba de decir, mucha gente que hemos estado ligados de alguna manera a la literatura, a la poesía, a la narrativa, debiéramos conocerlo más a fondo. Yo estoy en la misma tesitura que él señala y he estado adquiriendo en los últimos tiempos libros de escritores dominicanos y a veces me asusto porque no sé cuándo los empezaré a leer. He empezado con algunos, pero también tengo obras que estoy viendo que me llegan. Tengo, gracias a Dios, un par de nietas que sí han roto las barreras y han atravesado la línea roja de la no lectura. Son unas niñas que están leyendo y tengo una nieta que me tiene medio apresurado porque está leyendo más que yo eh, y lee con rapidez. Ella se lee un libro en una tarde y se lee un libro en 2 días, cosa que a mí me cuesta trabajo por las ocupaciones. Pero lo que quiero destacar, Vega, todos nos quejamos de esa situación. Producir un libro en este país hay que parirlo. Eso no es que a ti te ayudaron, no es usted que lo parió. Usted hizo todas las etapas que tiene que hacer de un libro y tener la suerte de que aparezca un prologuista amigo, por un lado, y por otro que aparezcan los recursos para usted hacer una tirada. La primera vez que yo publiqué un librito cariñosito llamado Niña de Cristal, eh, me aventuré y lancé 1.000 ejemplares. Se vendieron como 700, 800, pero regalé como 200. Yo lo que quería era que me leyeran. Hace un tiempo, en viajes que he hecho, por ejemplo, a Costa Rica, a Colombia, a Puerto Rico, a Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, esos lugares, yo he enviado, he vendido y he dejado libros de regalo. Es una manera de que a uno lo conozcan de por allá. Un día me sorprendió una muchacha y me dijo, yo lo conozco a usted, pero no sé de a dónde. Yo le expliqué y me dijo, no sé, ya recuerdo, fue un libro que leí suyo hace muchos años. Y tuve la maravilla de encontrarme con una niña que ese mismo libro, Niña de Cristal, ella lo leyó cuando tenía 6 años de edad, cuando estaba aprendiendo a leer y había avanzado en la lectura. Es una gran lectora esa niña. Inclusive ella es la que en el Parque Cáceres de Moca, de donde yo vivo, ella atiende el carrito de la lectura. En Moca hay varias bibliotecas, pero ha pasado lo mismo que en todas partes. Ahorita hablaré breve de la Pucamaima, estudié allá. Entonces resulta que van salpicaditos algunas personas a la Biblioteca Municipal de Moca que tiene muchas y variadas obras
de todo tipo, clásicas y de todo tipo. La mayoría de gente que va a leer un periodiquito y a estar ahí para chatear en los celulares, no van a leer los libros. El caso es que como técnico nacional docente que fui, me tocó visitar muchos lugares del país. Señores, y el consenso general fue lo siguiente. Cuando yo iba a hacer trabajos que no tenían que ver con el área, sino asuntos técnicos propiamente dicho, yo me inmiscuía en los asuntos de lengua española porque es mi área y le decía en el oído al maestro, profe, ¿cuántos libros le puso usted a los muchachos aquí de tercero y cuarto de bachillerato, cuando no se había cambiado el sistema, que ahora es sexto y quinto? ¿Cuántos libros leen ellos por año? Y él me dijo, bueno, y dio vueltas. No se preocupe, lo dejé, me fui y consulté y consultaba frecuentemente otros estudiantes de los diferentes grados. Pero yo me concentraba en tercero y cuarto porque yo esperaba, tenía la esperanza de que ahí vamos a encontrar grandes lectores. No, hombre, que va, que va. ¿Qué resultaba? Que en 4 años del bachillerato, óigalo bien, solo habían leído 1 o 2 libros y varios fragmentos de obras, nada más. O sea, que la peste antilectura que arropa el país, que lo ha venido arropando, poco a poco lo hemos ido resolviendo, y es verdad, este PEN Dominicana y estos grupos de lectura que se están abriendo para un futuro una oportunidad. Siempre hay oportunidades. Los libros que se producen, que producimos cada uno de nosotros y que hemos producido ya, pues de alguna manera tenemos que hacer llegar, que sean regalados, que sea como sea. Uno va a estar en un déficit económico. Por ejemplo, yo lancé 500 ejemplares dentro de la saga. Ya después de 20 años atrás que había publicado Niña de Cristal, publiqué Mujeres de Cristal y Luna, que es testigo el hermano Aquiles Julián, que yo le mandé 10 o 12, no recuerdo, de regalo para que los regalara a las personas que él fuera creyendo, que era para eso mismo. Y cierro con respecto a ese modus scriptus de Máximo Vega que me ha gustado. Necesariamente no hay que compartirlo todo, pero me ha gustado esa impronta en la que él presenta, que él dice que tiene los libros en la cabeza. Marcio Veloz Maggiolo nos dijo lo mismo hace muchos años, en una entrevista que le hicimos, que era una encomienda que el doctor Bruno Rosario Candelier, como profesor de la Ucamaima, este profesor también cubano que adoramos mucho, parecía un muñeco de eso, Fernández Rocha, fue Sí, profesor claro. sí, en la Ucamaima. Allí y aquí, en muchos colegios privados, hay muchos libros en la biblioteca, hermanos y amigos, pero están secuestrados. Para prestarse a los alumnos es una cosa loca. En vez de hacer todo un festival de una biblioteca abierta, no, es al revés, con llaves. Yo me robé, perdone que lo diga de esta manera, pero fácil, me robé un libro muy bueno, que tenía muchos cuentos, muchas cosas, yo lo quería leer, y lo cogí prestado en un colegio que trabajaba, que estaban bajo llave, oxidándose los libros. Y yo logré un poquito de eso, de lo que fue la biblioteca abierta, pero la directora ya estaba incómoda porque iban demasiados muchachos a molestar a buscar libros. Oigan, los criterios que tenemos aquí. En pocas palabras, y con respecto a la Pucamaima, hay muy buenos libros, tal como decía Vega, sucede eso. Hay una inmensa cantidad de libros que están vírgenes, libros de alta calidad. Yo consulté varios, siempre leía libros que nos ponían, uno no lo podía comprar, pues también uno lo podía leer ahí. Con doña Liliana Montenegro también, que fue maestra nuestra en un momento, y otros profesores que pasaron por esas aulas. Nos tocó hacer ahí 2 posgrados, una vez en lingüística aplicada y en literatura hispanoamericana contemporánea. Tuvimos el privilegio de tener como profesora al doctor Humberto López Morales, entre otros. De manera que en todo eso, siempre el escritor dominicano parece a veces que es como un abortivo que se va haciendo solo. Eh,
ajeno a una sociedad que no les importa, donde un escritor no tiene ningún prestigio para ellos, mientras un dembocero, un loco viejo, un traficante de drogas del barrio, se muere un literato y van tres gatos, se muere un traficante de puntos de droga que daba cheles, entonces a esa persona hasta autoridades van a su entierro. Eso es parte de lo que hemos de sufrir, pero como hacemos nosotros los cristianos, sufrimos porque gozaremos en el cielo. Dios le bendiga y buenas noches. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando cuando asesinaron a Juancito Sport, bueno, cuando murió Pedro Peix, que murió más o menos en la misma época, yo creo que lo enterraron el mismo día que asesinaron a Juancito Sport. A donde Pedro Peix no fue nadie, nadie. Al entierro de Juancito Sport fueron un expresidente, un presidente y una vicepresidenta de la República. Un señor que uno sabe en lo que estaba metido y un señor que era dueño de bancas de apuestas. Eso es este país, eso es este país. Entonces, este es el país en el que uno no vive en otro país. Aquí es un problema educativo que el Estado debe asumirlo y debe, porque incluso a mí me preguntan y yo sé lo que yo tengo que hacer en el aspecto educativo. Eh, entonces, ¿cómo van a decir que el Estado no sabe lo que hay que hacer en el área educativa para mejorar la educación dominicana? Aquí se construyeron una cantidad de escuelas. Incluso yo dirigí unos talleres en una de esas escuelas en Tamboril, aquí en Santiago, unos talleres que nosotros impartíamos los fines de semana, talleres de arte. Y esas escuelas que se construyeron no tienen bibliotecas, no tienen lo que hoy se llama mediatecas. Eso no, o sea, a quien construyó esas escuelas no se le ocurrió, pero vamos a hacerle una biblioteca a la escuela. De que un muchacho, si se va para su casa, si no lo han venido a buscar su mamá cuando sale de la escuela, que se quede en la biblioteca, que los profesores lo manden para la biblioteca. Mira, vete allá, ve a la mediateca, usa la computadora o ponte a leer un libro. Aquí se construyeron escuelas sin mediatecas, sin bibliotecas. Entonces, ¿qué es lo que uno espera del Estado? ¿Qué uno espera del Estado? ¿Cuál es el plan educativo que tiene este gobierno hoy día? ¿Cuál es el plan educativo que tiene para mejorar la educación dominicana y la lectura de los dominicanos? Ninguno. No tiene ningún plan. Y eso a la gente no le importa, porque la gente tiene tan poca educación que no le importa si tiene plan o si no tiene plan. Entonces, eso es este país. Uno es escritor en este país. Y eso solamente puede ser mejorado en un sentido, eso no tiene nada que ver con la literatura, eso es una cuestión ya de los lectores. Eso puede ser mejorado solamente a través de un plan estatal. No hay otra forma de mejorar la educación dominicana. Un escritor no va a arreglar eso. Una institución individual no va a arreglar eso, o privada. Una empresa no va a arreglar eso. Eso tiene que arreglarlo el Estado. Y si en otros países eso se ha hecho y se ha hecho bien, ¿por qué aquí eso no se puede hacer? ¿Cuál es el misterio que tiene la República Dominicana? Las escuelas tienen que crear lectores y esos lectores van a una librería y compran un libro. Cuando yo era joven era así. Entonces ahora debería ser así. Se crea un lector en la escuela, en un colegio, en una universidad. Ese lector va a una biblioteca, lo que sea, o va y compra un libro. Así, eso es lo normal, así es que eso debería funcionar, pero eso no funciona así aquí. Y el culpable de eso es el Estado, no hay otro culpable de eso. Eso no tiene que ver con lo literario, eso tiene que ver con una cuestión, con una cuestión estatal. Eh, y ojalá que eso cambie, porque el dominicano lo que ha hecho es que se ha quedado atrás de otros países latinoamericanos y de otros países en el mundo. El dominicano, el estudiante dominicano es un analfabeto. No sabe escribir, no sabe redactar, lee una cosa y no sabe lo que leyó. Entonces, la República Dominicana lo que ha hecho es que se ha quedado atrás,
pero eso tiene que resolverlo el Estado. Vega, hace varios años, y perdón que yo interrumpa un poco más, hace varios años, un grupo de dominicanos nos encontramos en Costa Rica con don Orlando Alba, que era profesor de Lucas Maima. Él nada más me dio una materia, creo, una vez a mí. Resulta que veíamos algo en Costa Rica y es que llegaron muchos vehículos donde nos reunimos, que había comida, luego era parte de un trabajo colectivo de exposiciones de más de 460 conferencias, de las que muchos de nosotros que fuimos casi a todas las horas pudimos alcanzar 20 o 16 conferencias nada más. Y resulta que de un pronto él hace así, extiende la vista de don Orlando Alto. Dice, señores, ustedes ven que aquí casi no hay jipetas, aquí en este evento, ni en las carreteras que ustedes hayan visto. Nosotros recorrimos varias ciudades de Costa Rica, en paseos también, y así mismo fue. En realidad él decía que aquí había muchas jipetas y muchos carros carros caros en la República Dominicana, pero que en Costa Rica, que estaban en otra latitud de pensamiento, eso no se veía. Entonces nosotros tenemos escuelas con muy malas bibliotecas, tenemos universidades con muy buenas bibliotecas, pero poco leídas. Las mismas actividades que los profesores ponen son muy lejanas del hábito de la lectura, pero alguien lo hará. Mientras tanto, así ha de suceder. Creo que sí, coincido con usted, Vega, es el Estado que tiene que tener una actitud clara, igual que a la hora de seguir premiando a nivel nacional, también deben abrirse a nivel local, a nivel de las ciudades, la premiación literaria como algo que sea parte, por ejemplo, de los ayuntamientos, de las gobernaciones provinciales, donde el Estado se vea y el sector privado que auspicie los premios y se pueda trabajar, eso por un lado, para fomentar también la práctica escultural de los noveles escritores que puedan haber, para incentivar y motivar. Hay mucho que se puede hacer, yo creo que sí. Ojalá que en los próximos meses y días y años del mismo PEN y de nosotros sigan saliendo estas ideas que se concreticen en la realidad, independiente del mismo Estado, pero pinchando y dándole los latigazos que sea al Estado para que algo de esto se concretice. Brenda Gracias. Bueno, Conte. Brenda, Buenas noches. buenas noches, Brenda. Disculpen, yo entré un poquito tarde, No pero importa, lo, no te preocupes, suelta por ahí. lo poco que he escuchado suena bastante interesante y coincido al 100% con todo lo que los expositores han expresado. Sí, realmente es muy preocupante porque las escuelas tienen sus áreas para biblioteca, sin embargo están vacías, no sé en espera de qué. Es muy preocupante que haya pasado el 23 de abril, que es una fecha tan importante como el Día del Libro, Internacional del Libro y Derecho de Autor, y no se haya mencionado una Feria Internacional del Libro. Yo no la oí mencionar. Entonces es muy decepcionante, muy preocupante que realmente los ministerios correspondientes no estén haciendo su trabajo. Cuando el señor Miliciades, me corrigen si me equivoco, por favor, mencionaba que tenía sus nietas, me reía sola, porque la época más bonita y más atractiva para leer es la adolescencia, porque no hay ningún tipo de preocupación más que aprovechar el tiempo. Y yo puedo decir orgullosamente que yo aproveché mi tiempo leyendo mucho en mis días en Isfodosu. Isfodosu, la escuela de los maestros, el instituto de los maestros, motiva mucho, incentiva mucho la lectura y trabaja mucho esa parte de que los docentes lean, que los docentes que salen de esa institución salgan leyendo mucho. Yo puedo mencionar un libro que me he cansado de buscarlo, que lo leí allá y no lo he encontrado, que es A la sombra del cañaveral, antología de escritores del este, y no lo he encontrado. Entonces, también es preocupante que las pocas librerías que hay en Santiago no cuenten con mucha literatura local, porque
uno va y la busca y no las encuentra. No sé qué es lo que está pasando, pero sí es preocupante y no sé cuál será el plan del Ministerio de Educación y Cultura, que no dicen nada y bueno, uno no sabe hacia dónde van. Realmente, como decía el señor anteriormente, no se ve que exista un plan como tal que incentive la lectura en las escuelas, ni en, bueno, a ningún nivel. Realmente a mí me preocupa esa parte. Donde yo trabajo particularmente, se está trabajando con varios proyectos, pero realmente no se ve como un apoyo del ministerio que prepare un plan, o si existe, yo no lo conozco, no sé realmente, pero realmente me preocupa esa parte. Lo poco que se lee y a nivel internacional también es un poquito feo que nos tienen como personas que no sabemos, que no tenemos cultura. Y esas son de las cosas que decepcionan, entristecen y muchas veces hasta avergüenzan porque en nuestro país no hay una cultura de lectura como tal. Rosina Anglada. Buenas noches, qué interesante. Yo estoy muy esperanzada. Yo creo que a pesar de todo, cuando yo veo a tantos jóvenes escribiendo, haciendo poesía, aquí mismo tengo una antología del asombro de un joven llamado Domingo Acevedo, poco mencionado, de La Esperilla, y veo tantos libros que tengo por delante para leer, me da una nota de esperanza. Las ferias del libro per se no significan que se va a despertar totalmente. Es decir, la cuestión es de buscar las culpas. Yo creo que no ha pasado un año de la Feria del Libro recién pasada. Ya tenemos fecha para esta nueva Feria del Libro, que es en noviembre. El caso es que el hecho de la feria per se no significa nada, porque recordamos ferias del libro cuando se regalaban inclusive los opúsculos, que se regalaban los libros de Juan Bosch, los cuentecitos, terminaron muchos tirados a la basura, que por eso se dejó de hacer eso, esos folletines. Es decir, que han habido etapas muy interesantes en la Feria del Libro, donde se compraban los libros a 25, 50 pesos. Hay que volver a eso, definitivamente, y eso es bueno. Pero la Feria del Libro per se no significa que va a encaminarse el país. Yo creo que esto es un asunto de todos, de los medios de comunicación, de los padres, madres, representantes, los maestros tienen una carga muy fuerte porque con lo que ellos trabajan es con la palabra, definitivamente. Las clases de química, las clases de física, de fisiología, todo es con la palabra, con los libros que se hacen. Y si desde ahí se aborda la escuela, el conocimiento y el orgullo de tener una nación de personas cultas, ilustradas, que los maestros sientan ese orgullo de tener no solo unos espacios para poner a bailar a los niños, porque aquí creemos que todo tiene que terminar en la bachata y en el merengue y en la baila y el baileoteo, que hagamos estos tipos de actividades que está haciendo Aquiles, que es a poner a pensar, a reflexionar sobre los libros, la lectura y las bibliotecas. Yo creo que va más allá, va más allá, es un asunto de todos y creo que estamos en el mejor momento, hay una ebullición, hay muchísimos partners, hay muchísima gente que está colaborando desde distintas esferas y todo eso hay que aprovecharlo desde aquí, desde adentro. Este país tiene mucha gente buena que está interesada en que este país vaya adelante y creo que hay mucha esperanza porque hay mucha gente buena que no se ha maleado todavía, hay muchos bibliotecarios que a pesar de que ganan poco dinero, porque en eso no se ocupa la ADP, en ver quiénes necesitan ser favorecidos y hacer buenas bibliotecas escolares. Esos debieran ser los mejores asuntos que tomen en cuenta. Pero por ahí es que va la cosa, creo yo, a mi modo de ver. Gracias. Hay un par de cosas que yo quiero aportar y que es importante que la veamos. Miren, la primera es, como yo le dije, el problema principal del país, el modelo educativo primeramente es erróneo. Sí, En la esencia de la esencia de la educación pública reside en dos aspectos, y en la lectoescritura y las matemáticas, el cálculo. Oiga bien, ¿eh? Oiga bien. Si se falla en eso, se falló en todo. ¿Por qué? Tanto el cálculo como la lectoescritura son creaciones de la mente humana. Las matemáticas no existen fuera de la mente humana.
¿Ok? Mira, fuera de la mente humana existe la física, existe la química, existe la social, existen las naturales. No, ni las palabras no existen fuera de la mente humana. Las palabras y Exactamente. los números son invenciones humanas. Son invenciones humanas y esas invenciones modifican el cerebro. Modifican el cerebro. O sea, a través de lo que se llama neuroplasticidad. Y el problema principal de aquí es que el analfabetismo funcional es transversal a toda la sociedad dominicana. Y es grave por muchísimas razones. Oiga bien, el 90% de las tragedias que se producen en este país se producen por analfabetismo funcional. Aparte de otro analfabetismo que es muy común aquí, que es el analfabetismo emocional. Pero hay mucho analfabetismo funcional, gente que no sabe analizar, gente que no sabe evaluar, gente que actúa impulsivamente y que toma decisiones erróneas. Ahora, el asunto es el siguiente. Si tú vas conduciendo en un vehículo, no importa qué tan a la defensiva tú conduzcas, no importa qué tan cuidadoso tú seas, porque el que viene en la patana, si es un analfabeto funcional, te arrolla igual. O sea, cuando uno depende de los otros. Por eso el elevar el nivel cultural de toda la sociedad dominicana es vital, es vital para todos, porque si no, es un suicidio vivir aquí. ¿Ok? Y hay otras razones que vienen por ahí. Ahora mismo en Argentina, oiga bien, Argentina, te voy a poner la Argentina, Colombia y República Dominicana. Y vamos a poner Estados Unidos también, para que veamos que es un problema grave, un problema que no es solamente nuestro. En Argentina, 6 de cada 10 estudiantes, 6 de cada 10 estudiantes universitarios, no entienden lo que leen. En Argentina, que nos lleva años luz a nivel cultural. En Argentina, 6 de cada 10 estudiantes universitarios, 1 de cada 2 estudiantes a nivel del tercer curso no sabe leer ni escribir. Tercer curso de primaria. Pero aquí, en séptimo curso, en República Dominicana, en séptimo curso, o sea, primer de bachillerato, en lo que es ahora el nuevo currículum, porque aquí cambian la cosa, que no tiene ninguna lógica, pero aquí había séptimo y octavo, no. Ahora es un bachillerato de 6 años, pero puro bulto. Al primero de bachillerato no saben leer ni escribir. Óigame, no saben leer ni escribir. En República Dominicana. ¿Usted quiere que esa gente lea un libro? La gente no lee porque no entiende lo que lee. Porque no es que lean literatura, es que lean sobre lo que le interesa. Por ejemplo, a ti te interesa la magia negra y tú te pones a leer tu libro de magia negra, bueno, eso es tu derecho. O sea, cada quien lee aquello que le interesa y que es de su interés, me explico. Pero es que no leen nada, porque no entienden lo que leen. En Colombia es la misma proporción, 6 de cada 10 estudiantes colombianos. Oiga, mi Colombia no lleva mucho territorio, mucho millaje. Mucho millaje. Ok. Y en Colombia, 6 de cada 10 estudiantes universitarios no entienden lo que leen. En Estados Unidos, yo puse un estudio de la Gallup que lo hizo para la Fundación Barbara Bush. O sea, la fundación de la esposa del expresidente Bush. Ok, el 54% de la población norteamericana es analfabeta funcional y tampoco entiende lo que lee. Eso es para que entendamos que es un problema, no es para que eso no consuele a nosotros, me explico. Porque el hecho de que el otro esté mal no significa que eso a ti te mejore en nada. Pero que veamos que es algo sistémico. La educación dominicana no es educación y aquí no se educa. Y le voy a decir un ejemplo de eso. Estamos hablando de que, decía Máximo, que en las escuelas no hay biblioteca.
No, no es solamente que no hay biblioteca, es que no se enseña, porque no se puede enseñar, y le voy a decir por qué. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un profesor me puede enseñar química sin laboratorio? Y ese profesor que está dando química nunca ha visto una probeta. Oiga bien, Exactamente, oye, exactamente, mira, eso yo lo iba a decir también. Las escuelas que se hicieron, las escuelas nuevas, qué debió hacerse en esas escuelas? Debió hacerse una biblioteca o una mediateca, porque ya lo de ahora son las mediatecas, una mediateca, laboratorios de ciencias, un laboratorio de química y un laboratorio de biología, y un gimnasio bajo techo para que los muchachos practiquen deporte. Aquí se han hecho escuelas que lo que tienen es una cancha, la misma cancha de basquetbol, de cemento, donde a veces juega ahí voleibol también. O sea, se ha perdido la oportunidad con todas esas escuelas que se hicieron de hacer las cosas bien, de hacerlas bien hechas, con laboratorio de ciencias, con una mediateca, con un gimnasio bajo techo, pero todo eso se perdió. y todo lo que se está pensando es que el 4% es para repartirnos. Sí, O sea, y ha habido lo que realmente ha habido un dispendio, un saqueo, ¿cómo que usted tiene? O sea, eso no es educación. ¿Cómo tú me vas a decir que un profesor de química nunca en su vida ha visto un laboratorio? Óigame, y los profesores de química en República Dominicana no han visto un laboratorio nada más que en películas, cuando ven CSI. Cuando ven la serie de CSI, que ven un laboratorio, o sea, no saben lo que es una probeta, no saben lo que es un mechero. Laboratorio de física, donde se puedan hacer precisamente experimentos, porque los muchachos no aprenden oyendo a nadie. O sea, si hay algo aburrido, es oír a un tipo que además está hablándole a un curso de 40 gente sin micrófono. O sea, que tampoco él es un actor que proyecta ni... Y entonces el muchacho en la mente tiene otra cosa. O sea, tú no me vas a decir que eso es enseñar. O sea, aquí realmente la forma en que se enseña es una estafa a los estudiantes, una estafa al país y una estafa al futuro. Entonces, en lo que a nosotros nos atañe, que es la lectura, hay que hacer un plan para, incluso deben haber profesores de lectura, porque además en la escuela no se enseña a leer, se alfabetiza. Alfabetizar y enseñar a sí. leer son dos cosas distintas. Yo he escrito, ya van 19 artículos, uno atrás del otro en acento, porque yo conozco el tema y lo domino. O sea, porque es algo con lo que yo vengo bregando. Yo tengo más de 30 años bregando con ese tema y bregando con el tema de la lectura. ¿Ok? Una cosa es que a ti te alfabeticen y otra cosa es que te enseñen a leer. Entonces nosotros necesitamos profesores de lectura y que se lleve al estudiante a tener una relación con el libro. ¿Por qué? Porque si un estudiante no tiene relación con el libro, él no es un estudiante. Él es un tipo, y aquí las escuelas no son escuelas, son guarderías. Y se están usando como guarderías. Inocencia Vega, que yo esperaba que metiera la cuchara. Esa es mi amiga Inocencia. Sí, no, y está ahí calladita. Inocencia Vega me estaba hablando una cosa lógica. Me dice, Aquiles, ¿cómo es que vamos a tener un estudiante en tan detendida, a un estudiante, un adolescente o un preadolescente o un niño, 8 horas sentado en un banco incómodo? Por eso es ilógico, eso es la famosa tan detendida, o sea, no hay actividades lúdicas, no están haciendo una cuestión, o sea, están funcionando más como guardería, y una cuestión loquísima, o sea, Mira, loquísima y pagada con el suntuoso 4% de la educación. O sea, un mi- desperdicio de dinero mal hecho. Pero
después de Máximo, yo voy a decir por dónde debemos irnos. Mira, aquí en Santiago, cuando se empezó con la tanda extendida, a mí me buscaron para impartir unos talleres. Primero se hicieron en la Pucamaima y luego se hicieron en el Centro León, para que yo le diera clases a profesores de arte y de literatura en las escuelas sobre lo que ellos tenían que impartir. Eh, o sea, tú lo que tienes en las escuelas, los profesores, por ejemplo, de arte, tú lo que tienes es un licenciado en educación, una especialidad en matemáticas que te da literatura o que te da arte, porque ahora cuando se empezó en la tanda extendida, entonces se empezó a dar arte en las escuelas. Tú tienes una persona que no sabe absolutamente nada de lo que va a impartir, pero es un licenciado en educación, que supuestamente por el título debe tener la capacidad para impartir clases en una escuela. Y ese es el error, el principal error, el primer error que nosotros tenemos y que tiene el Ministerio de Educación con esa cuestión de impartir literatura, impartir arte en las escuelas. Cuando yo llegué la primera vez, en el segundo taller que yo hice en el Centro León, a mí me dieron una especie de pensum y me dijeron que empezara por la literatura clásica. Y cuando yo le pregunté a los profesores, ¿ustedes saben lo que es la literatura clásica? Ninguno sabía de lo que yo le estaba hablando. Yo tuve que empezar, Conocían al mayor clásico. no, yo tuve que empezar a explicarles, a darle una definición de qué era la literatura. A profesores que ya estaban impartiendo clases de literatura en las escuelas. Digamos, Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Ese es el problema principal que tienen las escuelas. Esos profesores no saben nada de lo que están impartiendo, pero son licenciados en educación, tienen un título y un profesor de matemáticas se supone que puede dar literatura y que puede impartir arte. Ellos pensaban, equivocadamente, por supuesto, que eso se podía corregir eh, buscando a escritores y buscando a artistas plásticos, a pintores, para que le dieran clases, le impartieran talleres, para que lo que uno le decía, entonces ellos se lo repitieran a los muchachos. Esa persona no tiene ningún tipo de sensibilidad para dar eso. Esa persona puede leer 10 libros sobre lo que es la literatura y nunca va a ser un buen profesor de literatura. Pero mira, a ti te gusta tanto, a ti que te gusta el mercado. Mira, la UNESCO, para que uno entienda cuál es el problema de los escritores dominicanos. La UNESCO tiene un centro regional que yo estoy seguro que tú lo conoces, de fomento del libro en Latinoamérica y el Caribe, que se llama la CERLAL. Entonces, ese centro regional, que incluso ellos han hecho simposios aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Ese centro regional tiene un estudio de cuáles son los países en donde más se lee en Hispanoamérica, en donde más se lee y donde más se compran libros, O sea, cuáles son los países que más leen y cuáles son los países que más compran libros. Y esos países son México, Perú, Colombia, Chile y Argentina, en Hispanoamérica. Ahora bien, si tú revisas los premios literarios, los ganadores de los premios literarios, los ganadores de los premios Cervantes, incluso los ganadores de los premios Nobel hispanoamericanos, son de esos países donde hay un gran mercado literario y a los escritores de esos países son a los que los invitan a las grandes ferias del libro europeas, a la feria, a la feria de México, de Guadalajara, la feria, etcétera, etcétera. O sea, tú te das cuenta como hay un problema mercadológico. Los mayores mercados son los que tienen los escritores más conocidos y son los que tienen los escritores más premiados. ¿Cuáles son los premios Nobel de literatura hispanoamericanos? Uno mexicano, uno colombiano, uno peruano, uno chileno. Y no hay uno argentino, pero uno sabe, dos chilenos, pero no hay uno argentino porque uno sabe, aunque uno sabe que Argentina hace tiempo que debió tener un premio Nobel de literatura, con uno de los grandes. Borges es el premio Nobel y punto. Y o sea, esos son los, y los premio Nobel ganadores de los premios Cervantes son
son de esos países. Yo hablé hace un tiempecito, hace algunos años, con una ejecutiva de Alfaguara, una ejecutiva importante, y yo le dije, ella que me conoce como escritor, yo le dije, mira, yo quiero enviar, estoy pensando enviar un libro mío al concurso de Alfaguara. Y ella me dijo, bueno, tú lo puedes enviar, pero tú sabes que ese concurso lo ganan los mercados grandes. Así mismo ella me lo dijo directamente. O sea, ella me dijo, si tú lo mandas, tú vas a perder porque tú eres dominicano. Esa es la realidad. La gente piensa que la literatura, y yo también, cuando yo escribo, yo pienso así. La literatura es una cosa eh, absoluta, que no tiene que ver con la realidad, que tiene que ver con la imaginación, con las palabras, y yo trato de escribir así. Ahora, en el mundo real que nosotros vivimos, un libro es un producto, y un escritor lo que hace es que confecciona un producto, y las editoriales lo que quieren es vender eso. Entonces, yo incluso escribí sobre eso porque yo hice un estudio de eso, y uno se da cuenta que eso coincide exactamente. Los grandes mercados son los que ganan los premios, son los que tienen premios Cervantes, son los que tienen premios Nobel. Esa es la realidad. Es difícil. Hay países que se escapan de eso. Por ejemplo, Cuba, que es un país que tiene una tradición literaria muy importante y que tiene escritores que son conocidos en el mundo entero, sobre todo escritores de otros tiempos. Ahora ya los escritores cubanos son un poco más desconocidos, a excepción, por ejemplo, de Padura. Y, y, y Uruguay, que también tiene una tradición literaria muy importante y que tiene escritores como Juan Carlos Onetti, como Lindo, como Eduardo Galeano, o sea, escritores que son conocidos en el mundo entero. Pero eso es raro. La mayoría de los escritores conocidos que venden muchos libros y que son conocidos en todo el mundo son escritores de grandes mercados editoriales. Esa es la realidad. Pues déjame decirte que precisamente como Centro PEN, nosotros hemos empezado y estamos en un proceso de ir conformando una coalición por la lectura y contra el analfabetismo funcional. Y estamos hablando con una serie de instituciones, porque, por ejemplo, a los periódicos les interesa que aquí hayan lectores. Sí, porque sin lectores no existen los Sí, periódicos. exacto. Y a los periodistas. Sí, porque sin lectores prácticamente su profesión queda desamparada. ¿Ok? Y a partir de ahí hay instituciones que nosotros vamos a tocar para crear una coalición, para entonces desde la coalición hacer propuestas al Estado. Incluso hay relaciones ya con próximos diputados y próximos senadores para llevar propuestas. Y el propósito es ese. El propósito es ese. Por otro lado, y aquí, bueno, este es interesante. Esto es con respecto al mercado local. ¿Ok? Ahora, los escritores dominicanos tenemos 3 mercados para colocar nuestras obras, que los dominicanos nunca hemos explorado. El mercado norteamericano, tenemos 3 millones de dominicanos y descendientes de dominicanos. Óigame, y si hay algo, todo el que ha vivido o ha estado fuera de aquí, sabe que el dominicano, igual que no es nacionalista cuando está aquí, fuera de aquí, se añoña con lo que es el concón. O sea, tienen hambre de conocer el país. En Estados Unidos hay ahora mismo 3 estrellas de la literatura norteamericana de origen dominicano. Elizabeth Acevedo, Angie Cruz y Lady Natera. Escriben en inglés. En inglés. Las reseñan en el New York Times Book Review y en las principales revistas, ¿me explico? O sea, tienen nombre, porque cuando te meten ahí y cuando escriben sobre ti, es porque tú estás rankeado incluso en términos editorial.
porque en el New York Times Book Review las críticas y las crónicas responden a, a los intereses de la industria editorial norteamericana, ¿me explico? Que fomenta que se hagan reseñas de libros que ellos quieren vender. Entonces, estamos hablando de, tenemos 3 estrellas jóvenes y una característica de esas 3 jóvenes es que ellas escriben sobre su experiencia de dominicanas inmigrantes. Hablan de, o sea, sus historias tienen que ver con los dominicanos. ¿Por qué ellas han cogido rango? Porque hay una comunidad dominicana que vive en Estados Unidos que está buscando su propia voz. Y esa comunidad es sensible o puede ser sensible a escritores dominicanos. El segundo grupo es la comunidad dominicana en España y Europa, que puede ascender fácilmente sobre 500.000 de personas. Mucha de la gente que emigra a España, como lo que emigra a Estados Unidos, son gente analfabeta y semianalfabeta. ¿Ok? Pero los hijos no. Los hijos estudiaron en esos países y tienen un nivel y necesitan conectar con sus raíces patrias, porque en esos países le hacen sentir bien que ellos son extranjeros. O sea, le hacen sentir que ellos no pertenecen. Entonces la gente cuando te hacen sentir que no pertenece, tú quieres saber a qué tú perteneces. Y hay un mercado para la literatura dominicana ahí. Y el tercer mercado es Puerto Rico y las islas del Caribe, que me lo dio el presidente del Pen Club, Daniel Nina, de Puerto Rico. Me habló de la cantidad, me dijo que las islitas del Caribe están llenas de colonias de dominicanos. Y me dijo, ellos, los que llegaron son semianalfabetos, pero los hijos no, porque los hijos están estudiando dentro de esas, y el dominicano tiene un concepto de la promoción social a través de la educación. O sea, el obrero quiere que sus hijos estudien para que no Estudien. tengan que coger la pela. O sea, y anoche estaba oyendo yo a Pochi Familia contando su experiencia y de cómo su mamá se fajó. Ok, y la mamá ni siquiera, o sea, la mamá no quería ni que fuera músico, ni que fuera merenguero. Pese a que Pochi Familia es abogado y es doctor con una maestría y un doctorado internacional en Derecho. O sea, al que uno ve en la Cocoban, pero que es otra cosa, me explico. Y tiene un nivel de formación y de pensamiento eh, que no lo tiene mucha gente. Y te lo digo porque estuvimos hablando en un coloquio. O sea, no, no hay bulto ahí, hay preparación. Entonces, ¿pero de dónde viene él? De una madre que quería que su hijo ascendiera. Bueno, todos esos personas que están en Chile, que están en otros países, tenemos, o sea, el país de Sudamérica que más dominicanos tiene, alrededor de 50.000 dominicanos, es Chile. De nuevo, en esos núcleos, o sea, si el merengue se conoció fue porque hubo una emigración dominicana que llevó el merengue a otros países. Esa misma emigración puede llevar la literatura dominicana. La única condición es que no va a ser por autores. Tiene que ser por antología, por trabajo colectivo. ¿Ok? Porque un trabajo colectivo, digamos un libro de cuentos de 12 cuentos, con 12 cuentistas distintos, tiene 12 papás. Y esos 12 papás van a fomentarlo. Pero nadie va a hacer el trabajo para otro, me explico. Si eres tú solo, pues te toca coger toda la pela a ti. Y por ahí no se va a caminar. Se camina, porque de hecho,
¿Cómo se proyectó la literatura cubana? Fue a través de antologías. Lo primero que tú recibías era una antología de la nueva poesía cubana, antología del cuento cubano. Y a través de la antología tú te ponías en contacto con distintos autores y entonces descubrías un par de autores que te hacían clic y ya tú ibas hacia la obra individual de esos autores. Porque antes tú lo habías visto. O sea, eso me pasó a mí con Slomir Mrozek, un excelente cuentista maravilloso, extraordinario, polaco. Entonces, Sergio Pitol tiene una antología del cuento polaco. Y ahí yo leí por primera vez a Slomir Mrozek. Y entonces, como me encantó el cuento que leí, pues entonces fui a la obra individual. Y entonces, pues lógicamente quedé súper impresionado. Es a través de antología donde hayan grupos que podamos llevarla a diferentes países. Pero ahí está el mercado. El mercado es Estados Unidos, o sea, en la situación actual, porque no es, en el mercado dominicano no existe porque somos semianalfabetos. Hasta que no se rompa el analfabetismo funcional, aquí la gente no va a leer. No va a leer, me explico. Porque no entienden lo que leen. Y si tú no entiendes, tú vas a leer. Es como que te den a ti una colección de libros en chino y en ruso. ¿Tú lo lees? No, tú no lo lees porque usted no domina el chino y el ruso. Bueno, pues la página escrita es ruso para toda esta gente. Y no leen ni los profesores. Tampoco leen las autoridades universitarias. Me explicó, las mismas autoridades. Yo tengo un rector que me dijo a mí, un rector de una universidad, me reservo cuál, me dijo que él no sabía por qué la gente leía literatura, que esa vaina no era necesaria. Y ese era el rector. ¿No te imaginas? Y me lo está diciendo a mí que soy un escritor. Óyeme, porque no se lo está diciendo, me lo está diciendo así de frente. Esa vaina no es necesaria, eso, perder tiempo. Imagínate. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando adentro para que se modifique. Aquí tiene que haber una política hacia la lectura y deben haber profesores de lectura. Y, lógicamente, con horas y tareas de lectura, no de español, no. No de español, es una cosa. El español es alfabetización, leer y escribir. Ahora, lectura. ¿Y por qué? Porque la lectura cambia el cerebro a nivel de las regiones corticales. Y si no se tiene esa capacidad, usted se hace una persona inentrenable. Inentrenable. O sea, usted no va a poder capacitarse. Y es lo que pasa aquí, que hay gente que tiene carrera, que nunca se leyó un libro, me explico, sobre esa carrera y no lee sobre esa carrera. Y entonces aquí tenemos una fábrica de títulos inorgánicos que no están avalados ni por conocimiento ni por competencia. ¿Ok? Y es una estafa a esos estudiantes, porque a fin de cuentas tú pagas tu cuarto en las universidades y gastas tu tiempo. Claro, tú tratas de pasar, me explico, haciendo toda la mármara, porque lo único que a uno aprende en la escuela es a ser deshonesto, a ser chivo y un paquete de cosas, porque no nos enseñan a aprender, sino que nos sueltan a trabajar contenido y tenemos profesores que no hablan, óyeme, enseñando química de boca. La química se enseña en un laboratorio haciendo reacciones. Si usted nunca ha hecho una reacción, eso es una estafa. Eso es una estafa. Una estafa. ¿Ok? El 4% de la estafa, para que estemos claros. Y lo dije yo, no fue Máximo, me explico. Excluyo a Máximo de ese libro, lo solté yo. No, apúntame ahí también. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque, bueno, Máximo,
Nos pasamos hasta de tiempo, pero eso está bien. Entonces, porque este es nuestro espacio. ¿Con qué tú quieres cerrar? ¿Qué te parece si tú no lees algo tuyo? No tengo nada aquí, no sabía que. Ahora yo sí quiero recomendarles a ustedes, a las personas que están ahí, que, bueno, que lean, traten de leer mis libros. Mis libros están en Amazon, o sea, ahí lo pueden conseguir en papel y al que no le guste leer digital, también en digital. Y están en las librerías de Santo Domingo. En Cuesta aparecen mis libros y el Banco Central me publicó 2 libros y están en el Banco Central, allí en la capital, en la biblioteca del Banco Central. Eh, y si encuentran algún libro mío por ahí, aunque sea usado, que traten de leerme y entonces entender más o menos eh, lo que empezamos a hablar por aquí, porque yo soy un escritor, qué es lo que yo escribo y cuáles son mis libros. Ojalá que ustedes puedan leerme, que es lo que a uno le interesa, como escritor, que puedan comprar mis libros y leerme y tal vez en alguna ocasión informarme si les gustó, si no les gustó, qué no les gustó. Que eso es lo que quieren lo que quieren realmente los escritores. Ok, Traten de conseguir mis libros si no me conocen y traten de leer los libros que me han publicado y que yo he escrito. te tengo una última pregunta y una propuesta. La pregunta es la siguiente. Normalmente la literatura tiene géneros. Romántico, el género noir, el policíaco, el psicológico, el ciencia ficción, el histórico, el de terror. ¿En qué género tú te ubicarías? Bueno, Mayormente. mira, la mayoría de lo que yo he escrito, yo lo escribo en forma de thriller. Aunque no son textos policíacos, yo diría que son textos psicológicos y muchos de ellos tratan algunos temas esencialistas, hablan sobre la muerte y sobre la realidad, sobre todo de Santiago y de la República Dominicana, pero yo siempre trato de escribirlo en forma de thriller, o sea, que el lector se sienta interesado en lo que yo estoy escribiendo, que siempre hay una especie de misterio que hay que averiguar y que tiene que descubrir el lector, e incluso a veces hasta las obras sociales que yo he escrito, por lo menos que tienen yo no escribo obra social, pero por lo menos que tienen algún punto social, yo trato de escribirlo de esa manera, en forma de thriller, de una manera incluso vertiginosa, que el lector se interesa en lo que se está escribiendo, se interesa en los personajes, pero ese es más o menos la forma, que a mí me lo han dicho también los lectores, que ese es más o menos la forma que tiene lo que yo escribo, aunque teniendo en cuenta lo que se conoce la gente como thriller en el cine y en algunas obras literarias, eh, tal vez vas a encontrar otra cosa, pero esa es más o menos la idea de lo que yo escribo. Ok, la segunda es una propuesta. ¿Por qué tú no te preparas un par de cuentos? Un par de cuentos. Y digamos, un capítulo de 2 novelas. Puede ser el primer capítulo. Ok. Y preparamos un PDF para obsequiárselo gratuito a, a los miembros del Del mes. grupo. Es Sí. una forma como dice, darle una probadita. Una probadita. Si el primer capítulo gustó, pues la gente pues que vaya a buscar, bueno, ¿verdad? Eh, Y los 2 cuentos pues le sirven de cosas. Te hago esa propuesta para realmente hay que romper el que nos conozca. Los libros, antes pues existían los suplementos literarios y a través del suplemento
pues uno se ponía en contacto con los autores y tenía una primera aproximación. A veces uno le quiere pedir a la gente que haga un desembolso económico, pero la gente no sabe si realmente lo que va a recibir es gratificante. Pero si recibe una muestra, y eso hacen las editoriales, por ejemplo, la editorial Acantilado hizo una muestra con 3 o 4 cuentos de Slawomir Rosek y la difundió para que tú tengas. Y normalmente también te regalan el primer y el segundo capítulo como muestra para engancharte. Así que te dejo eso como iniciativa, evalúalo y No, hacemos no, eso. claro que sí, claro que sí. O sea, mira, yo me quejo mucho, pero yo realmente me quejo por los demás escritores. Porque, por ejemplo, bueno, yo le voy a entregar a ustedes uno de los dos cuentos. Es un cuento que se llama Hansel y Gretel, que tiene el mismo nombre, el cuento para niños. Y ese cuento ha sido antologado en más de 20 antologías. Incluso ese cuento está en una antología de la Universidad de Guadalajara, Y en donde manda con, solamente aparecemos tres dominicanos, aparece Pedro Valdés, aparece Juan Bosch, aparezco yo. Y está también en una antología de la Universidad de Río Piedra, y él es el cuento mío que más se ha antologado. Y se ha traducido también a varios idiomas ese cuento. Y ese cuento, de los dos, esos que tú me pides, yo voy a entregar ese y otro. y Y además yo mándalo tengo una uno. novelita que tal vez yo puedo entregar también algunos capítulos de ese libro, que se llama Juguetes de Madera, que fue mi primera novela y es una novelita muy breve y esa novela tiene más de 20 ediciones. Incluso Isael, que es un vivo, y es mi amigo y mi hermano, pero es un vivo. Isael, el Santuario la publicó porque la puso a leer una PEC a través de Andrés L. Mateo y de Nancy Valier, y yo he tenido que viajar allá a Santo Domingo a hablar sobre esa novela. O sea, yo me quejo, pero realmente yo me quejo, bueno, me quejo por mí, pero también me quejo por los demás escritores porque en cierto sentido yo he tenido cierta clase de éxito literario, pero sí, incluso yo creo que por mi forma de ser, si no me hubiese ido bien, yo lo hubiera dejado. Lo hubiese hecho solamente para mí, para que lo leyera yo. Pero precisamente porque ha sucedido esa clase de cosas, es que yo he seguido escribiendo. Pero Mira, yo le voy a entregar a ustedes, le voy a entregar a ustedes esos textos. y mándate, Me comprometo a eso. y mándate un cuento noir, un cuento noir Exactamente. Bueno, yo tengo un cuento que se para, publicó, para nuestra que se antología, publicó en Los Nuevos Caníbales, que se llama Film Noir, precisamente. para nuestra antología de cuento noir. Sí, 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 Ese es sí, un sí. proyecto que Sí, tenemos. pero me parece que el de ustedes es inédito, tiene que ser inédito. Óyeme, te voy a decir algo que te va a bajar los humos. Aquí los escritores, incluso publicados, todos somos inéditos. Sí, Este es el único sí, país sí, donde tú sí. publicas, tú puedes tener 50 libros publicados y tú eres un Sí, inédito. inédito. Sí. Así que no te preocupes por eso. No, no, está bien, no hay problema. No, pero yo tengo un Mira, cuento que se llama precisamente Film Noir, que es un cuento negro. Le voy a mandar ese a ustedes. ok. Entonces, bueno, Máximo, muchísimas gracias. Tuvimos un tremenda noche, tremendo intercambio. Yo creo que tenemos mucho, se dijeron cosas, ok. Y la ventaja es que esto queda grabado Sí. y que siempre estará ahí y siempre se podrá volver a consultar, ok. Así que, Champion, muchísimas gracias y abrazo para ti. Gracias a ustedes por la invitación.